Hoy, señor presidente, señores diputados, debemos decir que son varias las razones por las cuales desde la Comisión Agroalimentaria solicitamos nuevamente el derecho de palabra para tratar este tema, que no es la primera vez que lo abordemos en el hemiciclo y que no será tampoco la última, porque se trata de un tema vital para los venezolanos y para la economía del país. No hay la menor duda que producto de la destrucción de nuestra empresa petrolera más importante como lo es PDVSA, Venezuela no dejará de ser un país petrolero, pero ya su economía no seguirá dependiendo del petróleo. Y por eso hemos puesto la vista en un sector fundamental para el desarrollo actual y futuro del país, y no tenemos los venezolanos otra alternativa que ese sector sea precisamente el sector agroalimentario, donde contamos con los recursos más importantes. El primero de ellos es la gente, son los productores, y demostraciones sobran el que a pesar de la situación que vivimos en estos últimos 20 años, es el sector que más se mantiene en Venezuela, y por eso hoy deberíamos los venezolanos rendirle homenaje a los productores que todavía con el sudor de su frente preñan la tierra para seguirle produciendo los alimentos que los venezolanos requerimos. Pero es que contamos con el recurso más importante, que es nuestros suelos. Son más de 90 millones de hectáreas de tierra, de las cuales apenas están en plena producción no más de 10 millones de hectáreas. Tenemos más de 80 millones de hectáreas dispuestas a ser utilizadas por los venezolanos. Sin embargo, hoy hemos venido a tratar no solamente el tema y recordarle a los diputados del gobierno, y esa fue la razón por la cual en la sesión pasada solicité el diferimiento del tema a solicitud de algunos de los diputados del propio gobierno, quienes luego de mostrarles el acuerdo que hoy vamos a presentar, algunos de ellos me dijeron: diputado, tenga la seguridad que nosotros estamos contestes de la situación que se vive en el campo y es posible que votemos ese acuerdo. No los nombro quiénes son porque no me autorizaron a que los nombraran, pero yo estoy seguro que en medio de del fragor político están dispuestos a buscar soluciones a un sector fundamental de la economía venezolana. Y no voy a citar las cifras de los alimentos que producíamos hace 20 años, donde llegamos a producir más del 78% de los alimentos que consumíamos los venezolanos, y que ahora estamos apenas produciendo el 18%. Pero sí me voy a referir a lo que, según los datos del mismo Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, hoy en Venezuela existimos más de 33 millones de venezolanos. Y para que no haya subalimentación en Venezuela, nosotros deberíamos estar produciendo, en el caso del maíz,
más de 1.600.000 toneladas métricas de maíz, y apenas este año, de casualidad, llegaremos a producir unas 120 toneladas. O sea, que apenas produciremos este año en maíz blanco el 7.5% de los requerimientos que tiene el país, y eso generará un déficit de más del 92.5%. En maíz amarillo deberíamos consumir unas 2.500.000 toneladas métricas para la fabricación de alimentos balanceados. Produciremos este año apenas 180.000 toneladas, o sea, el 7% para un déficit del 92%, del 93% de maíz amarillo. En arroz, los venezolanos deberíamos estar consumiendo 1.200.000 toneladas de arroz. Produciremos este año unas 235.000 toneladas, solo el 20%. El déficit será de 80%. En azúcar deberíamos de producir 15 millones de toneladas de caña de azúcar. Según FESOCA, la organización gremial de los cañicultores, solo se producirán 2.700.000 toneladas, o sea, el 18%, para un déficit del 72%. En pollo deberíamos consumir 1.200.000 toneladas de carne de pollo, y estimamos que el 2019 se producirán unas 420.000 toneladas, o sea, el 35%, generando un déficit del 65%. En carne de res deberíamos consumir 560.000 toneladas de carne bovina, y este año produciremos apenas 180.000 toneladas, apenas el 35%. El déficit terminará siendo de 65%. En huevos deberíamos consumir 260.000 toneladas de huevos, recordando que cada huevo tiene un promedio de peso de 55 gramos. Produciremos apenas 75.000 toneladas, o sea, el 29%, generando un déficit del 71%. Y en cerdo deberíamos consumir 210.000 toneladas de carne de cerdo, y este año apenas llegaremos a producir 40.000 toneladas, o sea, el 18%. El déficit será de 71%. Por cierto, señor presidente, solicito la autorización para pasar un video en donde con bombos y platillos se anunció la compra de perdiles. Por favor. Adelante. Y bien temprano este año estamos empezando en el Plan Pernil 2019. Una meta, elevar la producción de cochino venezolano y la producción de pernil al nivel récord. No vamos a importar más pernil, no vamos a importar más cochino, todo vamos a producirlo aquí. Están solicitando la aprobación de divisas destinadas al pago de 13.500 toneladas de pernil en el marco del plan proteína. Están solicitando 11.881.296 euros o su equivalente en petro. Voy a aprobarlo de manera inmediata para garantizarle a nuestro pueblo en diciembre balanceadamente sus perniles y todo lo que necesite nuestro pueblo. Aprobado, pues. Pero no es nada. Ustedes deben de recordar que Venezuela fue el primer productor de carne de cerdo en Latinoamérica en 1993. Que Venezuela, cuando llegó Chávez al gobierno, Venezuela era el país que en Latinoamérica tenía el mayor número de granjas porcinas automatizadas.
y que en el 2001 en Venezuela se construyó la primera granja de cerdo orgánico en el continente americano. Y hoy tenemos apenas la producción de este año de no más de 40.000 toneladas y ya vieron que vamos a importar más de 13.500.000 kilos de cerdo. Pero eso no es nada. De acuerdo a las cifras que nos da el usurpador, se requieren de 11.881.296 euros. O sea, que cada kilo de pernil costará 880 euros. Cada kilo costará, de acuerdo al valor que le está dando el propio gobierno al euro, costará 22.107.844 bolívares cada kilo. O sea, 147 salarios mínimos. Saque la cuenta, diputado. Con razón tiene Henry cuando dice que se culturicen y vengan preparados. Tranquilos. Nosotros hace 2 años le dijimos que ustedes parecían como las gallinas cluecas. Ni ponen ni dejan la culequera. Vinieron igualitos. Razón tiene el último estudio de Cáritas, que revela que el 35% de los niños venezolanos padecen de desnutrición y la tendencia es a aumentar. Señor presidente, señores diputados, pueblo de Venezuela, queremos alertar no solamente el que las malas políticas de este gobierno o de estos gobiernos de los últimos 20 años son las que nos han llevado a que en Venezuela no alcancemos ni siquiera el 18% de la producción de los alimentos que requerimos los venezolanos, sino que producto de esas medidas, el próximo año no llegaremos al 12-15% de producción de alimentos que consumimos. Y esto es debido no solamente a la ausencia de políticas, sino que también el gobierno, y ha aparecido otro flagelo, como lo es que el Estado ha venido cediendo territorio al AMPA común, pero también ha cedido territorio a los paramilitares y a la guerrilla. Robos, secuestros y asesinatos estamos siendo sometidos a diario los productores del campo. Recibimos el jueves pasado en la comisión la denuncia de productores del estado Apure, donde nos señalan que más del 80% de las fincas han sido asaltadas, han sido robadas. Igual ocurre con los productores de maíz en el estado Portuguesa, donde nos señalan que para lograr el que les den las guías de movilización, los silos les exigen que entreguen el 30% de sus cosechas. Igual ocurre con los productores de café. También recibimos la denuncia de desaparición de productores. Desde el 2 de septiembre desaparecieron los productores Nelson Ramiro Ardila y Luis Gerardo Galvis, quienes salieron desde Coloncito, estado Táchira, en un camión termoquín cargado de queso con destino a Caracas, y han transcurrido más de 2 meses y siguen desaparecidos. Igual ocurrió hace un mes, cuando desde El Molino, un pueblo de los pueblos del sur de Mérida, 2 productores de papa, Carlos Méndez y Ricardo Molina, salieron en un camión con 200 sacos de papa rumbo al mercado de Coche, vendieron la papa en el mercado de Coche y de regreso a Mérida en el trayecto Caracas-Tejería
desaparecieron y hoy han transcurrido más de 33 días y no aparecen. Igual situación le ocurrió al señor David Mosquera en Barquisimeto, a Wilmer Ramón González y muchos más. Pero es que ahora no se trata solamente del robo a productores, sino que hace unas semanas en la aldea de Las Tapias, en Bailadores, en el estado Mérida, la señora Ilsa Rosales y su hijo José Amable Belandria, productores de hortaliza de esa aldea, no solamente fueron robados, sino que fueron asesinados. Y hace unos días, en Tonoro, en el estado Monagas, el señor Feliciano Simón fueron en su finca, logró aprender a unos delincuentes que pretendían robarlos y los entregó a los organismos competentes. Horas después, el Ministerio Público ordenó la libertad de esos delincuentes y a las pocas horas el señor Feliciano Simón fue secuestrado para luego aparecer su cadáver. Y allí entonces señalamos el que cómo va a haber motivación para seguir produciendo en el campo. Y pudiéramos aquí pasar el día, señor presidente, colegas diputados, señalando los hechos que ocurren en el campo, la matraca que a diario viven nuestros productores cuando pasan por cualquier alcabala para que puedan seguir circulando. Son bajados, como dicen los propios productores, bajados de la mula. En consecuencia, estamos proponiendo en el día de hoy la creación de un acuerdo donde repudiamos estas acciones y llamamos la atención de las autoridades y proponemos la creación de un frente agroalimentario por la defensa y seguridad personal y jurídica de los productores venezolanos. Frente este que continuará haciendo las denuncias en los organismos nacionales y aun cuando la casi totalidad de ellas no reciben respuestas, lo seguiremos haciendo. Pero ahora también los vamos a hacer esas denuncias ante los organismos internacionales para que queden registrados los nombres de los funcionarios que cometen estas tropelías, porque se trata no solamente, se trata de la violación de derechos humanos, como lo es el derecho a la vida, el derecho al comercio libre, y por eso lo llevaremos ante los organismos internacionales, porque en algún momento tendrán que pagar por estos delitos. Tenemos derechos los productores venezolanos a defendernos y nos vamos a defender con las armas que nos permite la Constitución y por eso la creación de este frente. De allí que de esta tribuna queremos decirle a los productores de Venezuela y señor presidente de FEDEAGRO, de FEDENAGA, representantes de los partidos políticos, infórmenle a los productores de Venezuela que aquí están los diputados y que aquí está la Asamblea Nacional dispuesta a seguirlos defendiendo, porque es la producción de alimentos lo que estamos defendiendo. Y de allí entonces que aprovecho la oportunidad para hacerme eco del llamado que el presidente Juan Guaidó ha hecho para que los productores el próximo 16 de diciembre salgamos a la calle a protestar por las medidas que nos han llevado a tener un país en donde no está produciendo los alimentos que merecemos los venezolanos. Por eso, desde esta tribuna, que vivan los productores de Venezuela, que viva el campo venezolano.